Oikodome es una palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce al español como edificación. Esa es la palabra con la que hemos identificado nuestro espacio de estudio bíblico y devocional. Cada semana, los miércoles a las 7 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Acompáñanos para que estudiemos la Biblia y la podamos entender cada día mejor. Un saludo muy especial y una bendición a todos los que nos acompañan en este espacio de Oikodome. Hoy, miércoles 2 de febrero del año 2022. Estamos llenos del número 2 en esta noche. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí ya en este segundo mes del año, en esta oportunidad para continuar nuestra lectura juntos de la palabra de Dios en el libro particularmente de los Proverbios. Y por eso hemos colocado como título a este espacio durante nuestro tiempo de estudio de los Proverbios, Sabiduría, Tesoro Divino. Sabiduría, Tesoro Divino. Quiero invitarles para que pongamos este espacio en las manos de Dios y que pidamos su dirección. Padre, te agradecemos en esta oportunidad por darnos este tiempo, darnos la vida, permitirnos, Señor, estudiar juntos tu palabra. Gracias te damos por cada persona que desde su casa nos está siguiendo a través de este canal y te rogamos, Señor, que a cada uno allí donde se encuentra y también a cualquier hora que tenga la oportunidad de participar de este espacio, que tú le permitas un tiempo especial de crecimiento, de edificación y sobre todo de gozo en medio de deleitarnos con tu palabra. Te damos gracias y ponemos este espacio en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles a que abran sus Biblias allí en el libro de Proverbios. Empezamos la semana pasada estudiando un versículo solamente del versículo 1, del capítulo 1, y quisiera comenzar leyendo desde allí, desde donde leímos la semana pasada. Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese fue el punto de partida para decir que el conocimiento, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo dice contundentemente este versículo comenzando este libro en el capítulo 1. Pero quisiera que retomáramos desde allí porque encontramos algo muy especial que aparece en los versículos siguientes. Después de decir en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, en el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículos 8 y 9, versículo 10 también leímos, y podríamos seguir leyendo hasta el versículo 19, pero los versículos 11 al 19 son una especie de explicación a ese versículo 10 que dice: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Podemos leerlo completo, pero quisiera primero detenerme allí un momento para, digamos que, acuñar una expresión, porque si veníamos diciendo desde la semana pasada que el principio, la puerta de entrada, el ingreso a la sabiduría es el temor de Dios o el temor a Dios, aquí en estos versículos, en el versículo 8, podríamos hablar algo así como el canal de la sabiduría. Hemos venido hablando del principio de la sabiduría, es decir, el origen. Pero también nos encontramos aquí con un canal, es decir, aunque el temor de Dios
es el principio de la sabiduría, Dios ha encontrado un canal, ha diseñado más bien un canal para que esa sabiduría y ese conocimiento de Dios llegue a todos y cada uno de nosotros. Y el canal que Dios diseñó para que la sabiduría de Dios llegue a cada uno de nosotros es a través del papá y de la mamá. Cuando nos encontramos en este versículo 8 con esa exhortación, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, nos está mostrando que a través de ellos es que el niño empieza a conocer a Dios. Son los padres a quienes Dios ha colocado, papá y mamá, para dirigir a los hijos a través del conocimiento y del temor de Dios desde que nacen. Está por supuesto colocado estos versículos y estos temas en un orden estratégico, pero además con unas presuposiciones estratégicas. Es decir, se supone que papá y mamá van a enseñar sabiduría a sus hijos, en primer lugar porque los aman, pero en segundo lugar porque ellos mismos ya han ido a la fuente de la sabiduría, porque ellos mismos ya han encontrado o han entrado por la puerta de la sabiduría, que es el conocimiento de Dios. En la medida que los padres conocen a Dios, tienen temor de Dios, su obligación número uno en la vida es transmitirla a los hijos. Estamos o vivimos en cierto afán porque nuestros hijos, en esta sociedad, se busca que los hijos vayan a lugares estratégicos para estudiar, para crecer el conocimiento, y muchas veces incluso los padres cristianos se afanan también para que ellos vayan a la iglesia para que reciban instrucción cristiana en la palabra de Dios. Sin embargo, aunque la iglesia por supuesto que es un medio y un lugar adecuado para ser edificados en la palabra de Dios, la cuna de la instrucción en el temor de Dios es la casa. Cuando papá y mamá no pueden o no tienen ese principio de la sabiduría, pues difícilmente van a poder transmitir aquello que no tienen. Por eso estamos hablando aquí del orden ideal, pero cuando una persona ya es adulta, por supuesto que donde tiene que recibir esa instrucción es de la misma palabra de Dios y por decisión personal. Pero si usted tiene el papel de educar niños, tiene que entender que su tarea, su responsabilidad número uno es instruir en el conocimiento de Dios. Cuando los padres instruyen en el conocimiento y en el temor de Dios, entonces se aplica a los hijos el principio que menciona aquí este proverbio, que es escuchar y ser guiados por los padres. Lamentablemente, aunque no es una disculpa para nadie, pero lamentablemente muchos padres no instruyen a sus hijos en el temor de Dios, sino en otro tipo de pronto de, como hablábamos la semana pasada, de sabiduría popular, donde, por ejemplo, yo recibí un proverbio muy niño, recibí un proverbio de mi propio papá que decía, el vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Un dicho a través del cual se nos enseñaba que teníamos que ser muy vivos en la vida, porque o si no íbamos a estar en desventaja con los demás. Los padres tienen que estar preparados para enseñar a sus hijos en la palabra de Dios, en primer lugar con el ejemplo que ellos mismos practican. De esta forma puede aplicarse y leerse a los hijos este proverbio, decir y escuchar, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Las dos expresiones, aunque es simplemente un paralelismo para decir básicamente lo mismo, están refiriendo a la forma como los padres guían de una manera sabia y correcta a sus hijos. Hay un principio de la sabiduría que tiene que
conocer esos padres para comunicar a los hijos. Y en ese sentido, lo que los padres deben transmitir a los hijos desde pequeños es: hagan siempre lo correcto. Hagan siempre lo correcto. Eso es instrucción, eso es dirección. Aunque lo vamos a encontrar en el transcurso de este libro en repetidas ocasiones, yo le animo a usted que es papá, que es mamá, y por supuesto a todos los adultos, sean padres o no sean padres, a los que tienen la posibilidad de enseñar a otros y para que usted también lo practique en su propia vida. Haga siempre lo correcto y diga siempre la verdad. Cuando nosotros hacemos siempre lo correcto y decimos siempre la verdad, podemos andar en la vida con la frente en alto y podemos andar con la vista levantada, sin ningún temor. Por supuesto, no significa que le va a ir a uno bien en todo, porque estamos en un mundo de corrupción donde lo correcto y la verdad a veces resulta más bien ofensivo. Pero podemos vivir confiadamente porque ese es el temor, tener temor de Dios. Hacer siempre lo correcto y decir siempre la verdad. Pero quiero presentar entonces a través de este proverbio el hogar, la tarea de papá y mamá como el canal de la sabiduría, para completar un poco la figura de la que veníamos hablando. Si el temor de Dios es el principio de la sabiduría, papá y mamá son los canales o el canal a través de los cuales los niños llegan a conocer ese temor de Dios y esa sabiduría. Por algo dice este mismo proverbio o este mismo libro allá en el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 6, dice claramente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. ¿A quién le está hablando? A los padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero algo muy interesante que nos encontramos en este versículo o en esta instrucción del capítulo 1, versículo 8, es lo que dice. Bueno, en primer lugar hay una ilustración en el versículo 9, después de la exhortación a escuchar la instrucción del padre y a no despreciar la dirección de la mamá. En el versículo 9 hay una ilustración, dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En otras palabras, ser obedientes y atender la dirección de padres también temerosos de Dios, se convierte como una especie de riqueza, de adorno, dice aquí, de adorno para la cabeza, para el cuello. Podemos hablar de esas formas como buscamos vivir bien decorados, por decirlo de alguna forma, esas collares, esos adornos que buscamos. Pero permítanme ir un poco más allá, y es hablar de la riqueza. La sabiduría y el conocimiento de Dios son la verdadera riqueza del ser humano. Si los padres dejan a sus hijos riquezas materiales, si los padres dejan a sus hijos herencias y testamentos y casas y cosas materiales, pero no le dejan como herencia el conocimiento de Dios, han fracasado en su tarea más importante, que es enseñar la sabiduría que viene de lo alto, el conocimiento de Dios. Así que esa es una verdadera riqueza. Pero luego en el versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. En el mismo contexto donde se anima o se exhorta al hijo para que escuche la instrucción de su padre, para que no desprecie la dirección de la madre, se le dice también, o se le advierte, de no atender a los pecadores. Dice: si los pecadores te quisieran engañar. Hay un contraste aquí entre lo que es la instrucción del padre, la dirección de la madre y el engaño del mundo o el engaño de los pecadores. En otras palabras, podríamos decir, concluir, que un niño o un ser humano tiene que afrontar una realidad en la vida, y es escuchar en el hogar de parte de papá y mamá la dirección para hacer siempre lo correcto,
porque tarde o temprano va a tener que enfrentar el mundo, va a crecer y va a escuchar otro tipo de consejos, va a escuchar otro tipo de invitaciones que ya no viene de parte del padre y de la madre que buscan su bienestar y su vida eterna, sino de parte de los pecadores a quienes no le interesa el futuro de ese adolescente, de ese hijo, y van a empezar a invitar y a hacer otro tipo de invitaciones que conducen al pecado, a la maldad. ¿Qué garantía tienen los niños de que al encontrar esas invitaciones, al encontrar esos engaños y consejos del pecador o del pecado, puedan decir no y puedan enfrentarlo con coraje y no atender esos consejos? La garantía está en lo que han recibido en la casa. Algunos padres han pasado por la tristeza, muchas veces por la amargura y por la rabia de ver a sus hijos tomando caminos equivocados. Y muchas veces, la mayoría de las veces, se empieza a mirar quién los desvió. Y a veces hay padres que toman cierta resentimiento hacia los amigos, hacia el mundo, que llevaron a ese hijo por malos caminos y maldicen y odian a esas personas que llevaron a sus hijos por malos caminos. Pero muchas veces no nos preguntamos qué herramientas tenía ese niño para enfrentar esos malos consejos. ¿Qué enseñanza tenía del conocimiento y del temor de Dios antes de recibir esos consejos de los pecadores? Por eso aquí hay un orden específico. Versículo 7 nos habla del principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Versículo 8, el canal de la sabiduría, que son los padres. Y en el versículo 10 nos habla del peligro de las invitaciones y de los consejos de los pecadores. Empezamos en Dios, continuamos el trabajo los padres, y eso nos protege de los malos consejos. En ese orden de ideas, cuando llegamos a los versículos 11 en adelante, no es sino una descripción de lo que va a suceder con esos pecadores o con esas invitaciones. Ya podemos leer para entender más claramente cuando dice, leyendo otra vez desde el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pongan atención. Si dijeren esos pecadores, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Los consejos de los pecadores, los consejos del pecado, las tentaciones del mundo, cuando no hay instrucción en la palabra de Dios, cuando no hay temor de Dios, es atender lazo, es hacer el mal, es simplemente la codicia y el enriquecimiento y la búsqueda de placeres y cosas materiales, pero que, como nos describe aquí este capítulo de Proverbios, el final, el destino es el abismo, es la perdición, es la propia destrucción. Es decir, este tipo de consejos lleva a la autodestrucción. El hogar, la tarea de los padres es proteger a los hijos de esa autodestrucción. No simplemente con advertencias, no simplemente con prohibiciones. Es primordial el buen ejemplo. Un buen ejemplo basado en que ese papá y esa mamá también tiene temor de Dios. Recordemos que el temor de Dios pone límites al pecado y a la maldad. Nos guarda de la autodestrucción y nos conduce a la vida eterna. No hay otra cosa que se está planteando aquí. Dos destinos: vida eterna o muerte eterna.
todo depende del principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y del canal que Dios ha colocado para comunicar esa sabiduría, el hogar, papá y mamá. Si usted es papá o madre, tiene esa tarea de enseñar a otros, agárrese de ese principio de la sabiduría. Pero si usted ya es una persona adulta o un adolescente o un joven, ya usted que tiene los 5 sentidos, que no depende de papá y de mamá, aunque los tenga todavía, ya no puede tomar disculpa y de pronto escudarse en equivocaciones o errores que hayan cometido sus padres. En sus manos está caminar en el temor de Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo, un beso para todos.